Bueno, estamos en medio de la noche todavía. Hace mucho viento, mucho frío. Los niños prácticamente no han dormido, se han ido despertando, bueno, nosotros igual. Les cuesta y nos cuesta respirar. Kai ahora se ha despertado quejándose de que le dolía mucho el pecho y que tenía dolor de cabeza. Así que bueno, ahora David decía de bajar para abajo, pero la furgoneta tampoco arranca. Demasiada altura. Arranca sí, pero no tiene potencia. Tenemos que esperar un poquito. Pero yo lo que digo, yo conducir de noche, David. ¿Pero qué hora es? Sí, es que tiene que salir el sol bien. En nuestra segunda noche de regreso a Ecuador, nos vinimos a dormir a la base del Chimborazo, sin tener en cuenta que los 4.000 metros de altura podían ser un verdadero problema. Mirad, esto es el viento que hay. Y a pesar que tenemos claro que no hay que conducir de noche por lo peligroso que puede llegar a ser, no solamente por la dificultad del terreno, carreteras en mal estado o que se te crucen animales, aparte temas de seguridad según en qué país estemos, a pesar de todo ello decidimos empezar a descender, ya que los problemas de salud por el tema de la altura empiezan a preocuparnos, especialmente los niños, y la única manera de que la situación mejore es descendiendo a una altura menor. Y a pesar de las muchas ganas que teníamos de conocer el Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, con 6.263 metros, nos tenemos que conformar con haberla visto solamente desde abajo. Como siempre, lo primero es la salud. Bueno, pues llegamos a Baños. ¿Dónde vamos, Kaya? Toma ya, unas aguas termales. Que con este frío irá súper bien. 14 grados. 14 grados. Bien. Y lloviendo. Bueno, pues estamos en Baño, pueblecito súper bonito, muy turístico. Mirad ahí en la montaña, Dinos Park. Lástima que está medio lloviendo. Y aquí enfrente hay las cascadas. Mira, un mirador 360. Sí, mirador 360. Todo está restaurantes, todo está preparado, hostales. Pues en el pueblo hay 4 termas. Aquí hay unas termas antiguas de la Virgen. Estas sí están abiertas. Y quizás no nos complicamos y nos quedamos aquí o qué. Bueno, pues por lo que se ve están remodelando las piscinas de abajo y estas. Y está bastante lleno. Acaba de llegar un autobús con como 20 jubilados. Bueno, y aquí que tenemos las piscinas de agua caliente. Esta que está Nuria y los niños está a 38 grados. Y la otra está a 42, 43. Está bastante caliente. Nada, muy bonito. Mucha gente a curarse del reuma y enfermedades reumáticas.
Y nada, en un paisaje incomparable, súper bonito. Hoy el día está nublado, ha llovido, bajamos del volcán, que hacía mucho frío ahí. Hemos pasado una mala noche por el mal de altura. Pues lo pasad bé, calla. ¿Sí? Aquí Nuria está reventada del viaje aún. Mira cómo está, papá. Venga, pues la toca. Y estas que son las termas de la Virgen. Creo que es Virgen de Santa Ana, pero no estoy seguro. Aquí la tenemos. Aquí hemos comido justo enfrente de este parque, que vamos, está súper bien. Además ha salido el sol, ha dejado de llover, así que los niños están ahí. ¡Toma ya! Parece que estemos en el camino de Santiago. Bueno, yo no lo he hecho. Estamos aquí a pocos kilómetros del pueblo de Los Baños que estábamos y vamos a hacer una pequeña excursión a unas cascadas que se llaman el Paillón del Diablo. Y bueno, hay dos entradas, una que es una excursión más corta y otra que es más larga y por la que te mojas, y hemos optado por hacerla cortita y no mojarnos. Así que venga, vamos allá. El Paillón del Diablo es una imponente cascada en Ecuador, famosa por sus sinuosas escaleras de piedra que permiten descender hasta la base y sentir de cerca la fuerza del agua. ¿Qué pasa? No. Pues ahí abajo, por ahí entras, te haces el camino largo. Que no tienes las vistas desde aquí, pero pasas por debajo de la cascada y te mojas. Bueno, es divertido también. Y nos han dicho que hace solamente 15 años que esto estaba construido así, y más no remodelado de esta manera. Esta parte la hicieron hace 15 años y al mismo tiempo arreglaron la parte de las escaleras. Bueno, cascada vista y la verdad que no os podéis imaginar lo que es esto. Parece que esté aquí, pero mirar. Bueno, y después de la excursión, estos siempre piden quan menjarem un gelat, Coa? Está bueno. La verdad que estoy sorprendida lo muy bonito que es Ecuador en general. Y además tiene de todo y es pequeñito. Nos acaba de adelantar el cerdo más grande que hemos visto jamás. ¿Lo veis? Y aquí están los dos, súper concentrados, haciendo deberes. Bueno, y después de hacer deberes,
otra vez al parque. Y ahora ya nos vamos a ver si encontramos una pizza para cenar y si no, pues vamos en la furgo. Realmente esta ciudad es súper bonita. ¡Wow! Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Estamos en Quito, en el único lugar de todo Ecuador que hemos encontrado para comprar AdBlue. A pesar de que llevábamos varios bidones, no sabemos por qué, será por tema de altura, ¿no, David? Que el AdBlue... consumimos mucho AdBlue aquí, también consumimos más gasoil, más AdBlue, pero nos fundimos casi el doble que en condiciones normales. Aquí me está durando 20 litros, 2.000 kilómetros, cuando normalmente son 20 litros, 4.000. Y aunque esto para nada es un lugar de motor, ya veis que es de patines y bicicletas, aquí es donde venden AdBlue. Bueno, pues al final nos vamos sin AdBlue porque no quieren tarjetas extranjeras y además nos cobraban $12 más que el precio que nos habían dicho la semana pasada. Así que nada, $82 una garrafa de AdBlue. Nos esperamos a Perú. Bueno, pues aprovechando que hace muy buen día hoy, yo estoy aquí con los niños haciendo deberes, que no siempre es fácil el homeschooling, ¿no? O el seguir pues educación mientras viajas. Y hoy que hace este buen día, pues hemos puesto la mesa aquí y nos hemos inventado un juego. Encontré en una tiendecita estas letras, pero os lo enseño. Y bueno, es un poco que escriban palabras que quieran, ¿no? Pues empezamos con el nombre, Coa está escribiendo aquí su nombre, apellido, los años. Calla, a ver. También, súper bien. Y también escribimos palabras. Allá. Súper bien. Pues ya hemos dejado atrás Codavista, la vamos a comprar primero y luego iremos para Pinto, que es el lugar el parque donde hay las aves bajando. Bueno, y casi ya que ni nos acordábamos que queríamos parar aquí. Aquí enfrente tenemos la latitud 0. Bueno, pues antes de bajar de la furgo hemos estado haciendo un poco de geografía, hemos estado viendo mapas mundis, viendo dónde está la mitad del mundo y es que estamos en la mitad del mundo. Estamos en la mitad norte, ¿eh? ¿Mitad norte todavía? Ahí, en el monumento es la mitad. Pues nada, ¡qué emoción! ¡En la mitad del mundo! ¿Cómo? Estamos en la parte sur. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué papá! 11 segundos parte sur estamos. La mitad del mundo. Bueno, pues aparte del monumento y la altitud 00, pues es como un mini pueblecito aquí para tomar algo. Ahí te enseñaban las casas indígenas y bueno, pues está bien, está preparado para el turismo y ahora vamos para el punto 00. ¡Ay, ay, ay! Mira, aquí también se reserva la línea. A ver, ¿alguien nos puede decir
por qué esto se parece tanto al escudo de España? Bueno, ahora entendimos lo del escudo español. Ahí hay una dedicatoria a unos españoles que ayudaron a determinar las dimensiones del planeta y de ahí que pusieran su escudo español en el monumento. Y los niños que se han ido a dar la vuelta al mundo. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Venga! ¡Vaya, nena! ¡Molt bé, Gaia! ¡Bravo! ¡La vuelta al mundo! Y sur, ¿eh? Ahora sí. Y aquí este grupo caminando por la mitad del mundo. What is it you're really saying? I turn the thoughts to little waves. Space on either side of every single word I write. ¡Wow! I found you in another Ahí han tirado un colibrí. Notice all the time it A ver si mañana vemos to just be. colibrí. Y llevamos un ratito ya en la biblioteca de mi pueblo, aquí del pueblo. Y la verdad que está súper bien. Hay libros para todas las edades. Hay juegos. Hasta el niño brilla. Más juegos. Y la verdad que está Hasta aquí. súper bien. Y a la mañana siguiente visitamos el santuario de pájaros Santadeo, la segunda de las razones por las que vinimos a esta parte del país. Y a pesar de no haber sido nunca aficionados a los pájaros, la visita al santuario nos gustó mucho. Y quién sabe, quizá a partir de ahora hayamos descubierto una nueva pasión que no conocíamos hasta el momento. Baby, you know I can make a mess. I can make a scene. Help me get the picture. I'll read in between. En la última parte de la visita pudimos alimentar a colibrís y eso sí, fue una experiencia completamente alucinante que recordaremos para siempre. Vamos, estás llegado ya. Es muy patito, ¿eh? Pues como veis, estamos dando de comer a los colibríes con agua y miel. Y han venido muchos y la verdad que es increíble. ¿Dos? Bueno, pues tenemos invitada en la furgo. ¡Hola! Koaikai han hecho una amiguita. Y de mientras nosotros aprovechamos. Listo. ¿Quieres ver otras cosas? Listo. Que no hay mal que por bien no venga.
Acabamos de tramitar el reembolso, Vamos a ver qué haces. la indemnización por todo el lío de los vuelos que nos cancelaron a mí y a los niños. Y hemos decidido, bueno, lo que van a tardar, pero bueno, hemos decidido que con este dinero nos vamos a, Islas Galápagos. pues, en 2 días nos vamos para allá. Habíamos estado, que sí, que si no, dudando mucho, porque la verdad es que es bastante caro. Pero bueno, como nos ha caído ahora esto del cielo casi, pues vamos a usar la compensación para ir a las Galápagos. Y nada, hemos comprado para el lunes y Pim, vamos pam. al final así por libre y sobre la marcha. Sí, primero teníamos en mente ir en crucero a cambio de unos vídeos y tal, pero al final las condiciones no nos cuadraban y nada, nos vamos por libre. Bueno, y se han hecho súper amigos y se ha quedado la amiguita a cenar también. Mirad dónde estamos. ¡Cenita afuera! Tiramos la casa por la ventana. Lo paga Bianca. Ah, sí, mira qué guapo que está. Toma ya. Y nada, mira, normalmente no vamos a cenar fuera, pero es que unos amigos belgas nos recomendaron, bueno, vimos en su Instagram este restaurante persa y hemos venido a probarlo. Así que nada. Ah, por cierto, y somos 5. Acá toca parar. Hemos casi adoptado ya a la amiguita de los niños. Bueno, yo creo que nos hemos pasado. Vale, no pasa nada. Con 2 platos hacíamos de sobra. Hemos ido a lavar ropa y estamos esperando ahora a la 1 que nos entreguen ya la ropa, faltan 10 minutos. Y hemos vuelto aquí con la amiguita de los niños, que hoy se han sumado otros niños del barrio. Así que nada, están la mar de entretenidos, persiguiendo un pollito. Pero no me gusta que vayan ahí porque no sé lo que puede haber. Pues nada, aquí estamos, un día más en Ecuador. ¿No? Pues va, pobrecito. Está muy pequeño. Vamos para allá, vamos para allá. Cuidado, Kaya, ¿estás bien? Venga, Koa, salimos de aquí, Koa. Esto no se come, ¿eh? Sí, se come. Estas son moras. ¿Son moras? Ah, vale. Este es helado. Koa, veure? Koa, veure. Y este es helado. Ah, sí que son moras, sí. Gracias. Llegó el momento de la despedida, ¿vale? ¿Qué pasa? Kaya, siéntate, por favor. A la 1. Foto. Aquí. Adiós. Hola. A ver, que este coche nos ha hecho señales para que nos paremos. Estoy enamorado de un carro así, yo tenía uno. No estás vendiendo. No, ¿De dónde viene? De España. de Barcelona. Mira, es que Hola, buenas. ¿Cómo vinieron? Bueno, en definitiva, pues es que este vehículo nos había hecho señales para parar más atrás, pero no habíamos podido parar. Y hemos parado aquí porque no sabíamos si nos conocíamos o qué quería. Y nada, que estaba muy interesado por este vehículo y nos ha preguntado si lo vendíamos al final del viaje. Y ya está, una curiosidad más. Bueno, y llegamos a nuestro campground de esta noche en Iveco Quito, Austral, y es donde vamos a dejar la furgo estos próximos días, que nos vamos a Islas Galápagos. Bueno, pues ahora toca ver neoprenos, Este le va bien. porque de una temporada a la otra ya no sabemos lo que les va bien, lo que no. Este es grande, este para Koa. Esto, Coa. Y Calla. Yo no me importaría el 8. ¿Lo llevamos todo? Sí. Buenos días. Bueno, ya hacía una semana
que no íbamos al aeropuerto. Así que mochilas, una bolsa de 23 kilos y nos vamos a Islas Galápagos. Voy a llamar ahora el taxi, acabamos de cerrar todo y nos vamos para el aeropuerto. Maybe this is the season.